Buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B3, conformado por Santos Pérez y Mónica Liliana López. Nos toca hablar sobre dos normas internacionales de auditoría, que es la 600 y 610. Vamos a empezar con la 600, que nos habla sobre consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de los auditores de los componentes. El alcance de esta NIA tiene 5 alcances. La primera es cuando es aplicable a auditorías de grupo. También cuando se emplea el trabajo de auditores para cuentas específicas, no tiene que ser la de un grupo de empresas o de entidades. Y también cuando se considera como evidencia de auditoría la opinión de un auditor de algún componente. Y cuando se emplea los requerimientos de la NIA 220, que es la NIA sobre control de calidad de los estados financieros, y al momento que se expone los hechos que el equipo del encargo considere como riesgo de auditoría del grupo. Los objetivos. Los objetivos de esta NIA es determinar si es adecuado actuar como auditores del grupo, es objetivos del auditor. Tiene que determinar si sí acepta o no el encargo de auditoría. También uno de los objetivos de esta NIA es que entre el auditor del grupo y los auditores del componente o de un componente tiene que haber una comunicación clara sobre el alcance y momento de realización de la auditoría y sobre la comunicación de los hallazgos que se vayan detectando en el proceso de la auditoría. También uno de los objetivos del auditor es obtener suficiente evidencia que sea adecuada sobre los estados financieros de cada componente. También tiene que tener evidencia sobre el proceso de consolidación de los estados financieros de cada componente en el grupo. Esto para que pueda expresar su opinión sobre el cumplimiento del marco de información financiera que sea aplicable en el grupo, que sea expresado ya sea por una imagen fiel o que se cumplen todos los requerimientos. También tenemos las definiciones, que son varias. Nos vamos a centrar en algunas nada más para la presentación. Por ejemplo, ¿qué es un componente? Son unidades de negocios que conforman un grupo. Esto puede ser determinado por la naturaleza de alguna empresa o de un componente o por la región, ya que hay empresas grandes conformado por otras pequeñas empresas que al final conforman un grupo de grandes empresas que puede estar en diferentes países, regiones, y eso es lo que compone la definición de componente. Otro de las definiciones que consideramos en la presentación es opinión de autoría del grupo. Es la opinión del auditor o del socio del encargo de la auditoría sobre los estados financieros del grupo. Dirección del grupo. Es el encargado de la preparación de los estados financieros del grupo. Componente significativo. Nos habla sobre cuando el auditor determina que uno de los componentes es significativo para los estados financieros del grupo. Y ahora vamos con los requerimientos. Los requerimientos son importantes en el cumplimiento de esta NIA, ya que si no se cumpla una de ellas, pues implica que no se está cumpliendo la NIA, al menos que haya algunas excepciones. Y los requerimientos que nos detalla esta NIA es la responsabilidad que tiene el socio del encargo del auditor de planificar la auditoría y de comunicarlo al
el equipo del encargo también tiene la responsabilidad de velar que todo el equipo del encargo tenga la competencia profesional sobre el trabajo que se vaya a realizar. También determinar si acepta o no la continuidad de la auditoría del grupo. Esto cuando determine que pueda no tener evidencia suficiente adecuada en el proceso de la auditoría o hay alguna restricción de parte de la dirección o los responsables del grupo. También uno de los requerimientos es de que haya una estrategia y un plan de auditoría por parte del socio del encargo de la auditoría y los requerimientos de que tiene que conocer sus riesgos y sus entornos por cada componente. También tiene que tener una comunicación con el auditor del componente y también determinar la importancia relativa del grupo y también subdividirlo por cada componente. También tiene que tener una respuesta a los riesgos valorados aplicando procedimientos de auditoría. En los hechos posteriores, uno de los requerimientos es determinar si hay hechos que suceden después de la presentación de los estados financieros y el informe de auditoría de un componente. También nos habla sobre el informe, la fecha del informe del auditor del componente y la fecha del informe de auditoría del grupo. Tiene que evaluar la suficiencia y adecuación de la evidencia. Y uno de los requerimientos importantes es la comunicación con los responsables y dirección del grupo. Esta comunicación se tiene que hacer oportuna al momento de que el auditor detecte incorrecciones materiales, ya sea por fraude o error, y tiene que analizar bien a quién debe de hacer esa comunicación, porque hay momentos o casos que la dirección del grupo o de un componente estén involucrados a algún fraude, entonces el auditor tiene que determinar a quién tiene que comunicar esas incorrecciones y el proceso de consolidación. Tiene que tener suficiente evidencia de que todos los componentes estén en el proceso de consolidación y que toda la información que aparece en el componente es la misma que sea trasladada al grupo. Esto para que no haya algún sesgo de información entre lo que aparece en los estados financieros del componente y los que se están trasladando a los estados financieros o a la consolidación de estados financieros del grupo. Y la documentación, que son los papeles de trabajo del auditor. En esta tiene que tener la documentación del análisis que se realizó por cada componente y la significatividad de este en el grupo. También tiene que tener documentado la naturaleza, momento y extensión de la participación del equipo con el auditor de un componente. Y documentadas todas las comunicaciones que se haya realizado al auditor del componente. Norma Internacional de Auditoría 610. Utilización del trabajo de los auditores internos. Alcance. La norma manifiesta que de acuerdo con la NIA 315, el auditor externo puede determinar si la auditoría interna es relevante para que él pueda realizar la auditoría general. Objetivos. Determinar que puede ser relevante para la auditoría. Trabajos específicos de los auditores internos. Determinar que los trabajos son adecuados para la auditoría. Es decir, que deberá determinar si se utilizan los trabajos específicos de la auditoría interna y determinar si son adecuados o no para realización de los fines de auditoría externa. Definiciones. Función de auditoría interna y auditores internos.
La función de la auditoría interna es examinar, evaluar y dar seguimiento a la efectividad del cumplimiento del control interno. Auditores internos. Son los encargados de realizar las actividades de la auditoría interna y vigilar el buen funcionamiento del control interno dentro de la entidad. Requerimientos. Determinar si se utiliza el trabajo de los auditores internos y la utilización de trabajo de los auditores internos. Aquí el auditor externo confirma si es adecuado o no el trabajo de los auditores internos para los fines de la auditoría general. Esto con el fin de evaluar la objetividad de la auditoría interna y que el trabajo se esté desarrollando con cuidados profesionales requeridos, sobre todo porque debe existir una buena comunicación efectiva y apropiada por parte de auditores internos y auditores externos sobre la evidencia que estos han reunido durante la auditoría interna para sustentar que están presentando toda la información bajo una supervisión y una revisión adecuada que le permite a ellos alcanzar sus conclusiones razonables. Documentación. Utilizarán los trabajos específicos de auditoría interna y van a incluir también todas las conclusiones que estos tengan para la elaboración de la auditoría externa. Es decir, que el auditor externo deberá incluir como documentación en sus trabajos de auditoría las conclusiones alcanzadas durante la evaluación del trabajo del auditor interno y todos los procedimientos que éste haya aplicado para una adecuada auditoría externa. Gracias.